del pueblo. Su reinado es célebre por las numerosas reformas que hizo. Modificó las instituciones políticas de los romanos. 230. ALMACEN de la juventud. Fijando la graduación de los puestos según las fortunas. Con este objeto estableció el censo, distribuyó las contribuciones y las cargas en proporción a las rentas, y dividid el pueblo en 6 clases y en 190. Y 3 centurias. CONSPMACION contra tú, su muerte. Para no ser víctima de la ambición de los hijos de Tarquino el Antiguo, Tulio había casado sus 2 hijas Tulias con los 2 hijos de su predecesor, Lucio y Aruns. Lucio era tan ambicioso y exaltado cuanto dulce y moderado era su hermano. Las 2 Tulia tenían igualmente carácter opuesto. La imperiosa y violenta fue primero la mujer Gei tímido Aruns. Pero su brutal pasión la llevó pronto a deshacerse de su marido y hermana para unirse a Lucio, de cuyas criminales esperanzas participaba. Aquella impía mujer no cesó por sus declamaciones e invectivas de animar a su nuevo esposo contra su mismo padre para arrebatarle la corona. Tarquino ganó secretamente los senadores descontentos hacia mucho tiempo de las reformas de Servio. Cuando creyó llegada la hora, se presenta de repente en el foro rodeado de tropas, y va a sentarse en el solio del rey enfrente de la sala del Senado. Habiéndose puesto todos los senadores al lado suyo, llega Servio y exclama: ¿Qué es esto, Tarquino? ¿Con qué cara te atreves, viviendo yo, a convocar el Senado y ocupar mi plaza? Tarquino le contestó orgullosamente que él tenía el derecho por su padre, y enseguida cogiéndole por medio del cuerpo lo hizo rodar todas las gradas que conducían al Senado. Luego dio orden a los satélites para perseguirle y darle muerte. La infame Tulia se había apresurado a ir al Senado para oír proclamar a su esposo. A su paso, habiendo. Historia romana. 431. Encontrado el cadáver de su padre, tuvo la barbarie de hacer pasar su carro sobre él. La calle donde se cometió este crimen tomó el nombre de Vía Malvada. Servio había reinado 44 años. Su bondad hizo que el pueblo respetase siempre su memoria, y por reconocimiento se celebró perpetuamente el día de su natalicio. Tarquino el Soberbio, 34 a 509. Tarquino que se había manchado con tantos crímenes por satisfacer su ambición. Mereció por su tiranía el nombre de soberbio. No pudiendo consolidar su trono más que por la fuerza, concentró todo el poder en sus manos con detrimento del Senado y del pueblo, y se puso a despojar y proscribir a cuantos le parecieron sospechosos. Diezmó el Senado por sus edictos crueles, aniquiló al pueblo con impuestos y cargas personales, decidió por sí solo la paz y la guerra, y concluyó todos los tratados. Su genio político y militar le elevó al momento a un inmenso poderío. Supo conciliarse el afecto de todos. Los pueblos del Lacio, los incorporó en las centurias romanas, y les quitó sus jefes y magistrados particulares. En una guerra contra los volscos, se apoderó de Suessa Pomesia en donde halló grandes riquezas que sirvieron para la construcción del templo de Júpiter sobre la cima del Capitolio. Mejoras de Roma. Tarquino enriqueció a Roma con muchos monumentos célebres. Acabó el grande circo y los albañales empezados por Tarquino el Antiguo, y levantó el Capitolio en medio de los más felices presagios. Abriendo los cimientos para la muralla de la ciudadela se había hallado una cabeza humana recientemente cortada, y los augures sacaron la conce. 232. ALMACEN de la juventud. Cuencia de que Roma sería la capital del mundo. El dios Urmino rehusaba dejar su puesto para ir con los demás dioses al nuevo templo, y se decía que era una prueba de la estabilidad del poder romano. En medio de tantas circunstancias venturosas, una sola cosa inquietaba a Tarquino. Deseaba saber si su familia heredaría su poder. Envió pues sus hijos Aruns y Tito a que consultasen sobre el particular el oráculo de Delfos. Junio Bruto que se hacia el insensato quiso acompañarlos en este largo viaje. El oráculo les hizo conocer que el poder supremo estaba reservado a aquel de entre ellos que primero besase a su madre. Bruto entonces se dejó caer como por casualidad y besó la tierra, madre común de los humanos. Muerte de Lucregia. A su vuelta encontraron a Tarquino ocupado en sitiar a Ardea, capital de los rutules.
Habiendo transformado el sitio en bloqueo, Sexto abandonó un día el EJ6 Reito para ir a atentar al honor de Lucrecia, esposa de Tarquino Colatino, su pariente. Aquella virtuosa mujer no tuvo valor para sobrevivir a semejante afrenta, e informando a Colatino, su esposo, del crimen de Sexto, se dio de puñaladas en su presencia. Bruto, dejando de hacerse el insensato, retiró el puñal de la herida, y juró ante el cadáver de Lucrecia que no permitiría hubiese más reyes en Roma. Iba a realizarse la predicción del oráculo. Caída de Tarquino. Entregó a Colatino y sus amigos el puñal todavía ensangrentado, y les hizo pronunciar el mismo juramento. Entonces, sin perder tiempo, los conjurados llevan a la plaza pública el cuerpo de Lucrecia, o inflaman al pueblo con sus discursos representando al efecto todas las crueldades de Tarquino. Historia Roman. T. 233. Después de haber hecho pronunciar la destitución del tirano y su destierro, arma Bruto a todos los jóvenes y se presenta en medio del ejército, excitando en él el mismo entusiasmo que en la ciudad. Tarquino llegó a las puertas de Roma y las encontró cerradas. Se le comunicó su sentencia de destierro, y en tan tristes momentos sus soldados le abandonaron, viéndose obligado a retirarse solo a Cora, entre los etruscos. Fue el último de los reyes de Roma. Aumento sucesivo de Roma bajo el gobierno de los reyes. El circuito de la ciudad en tiempo de Rómulo no contenía más que una colina, el Monte Palatino. Pero luego encerró las 6 restantes. Después de la paz entre los sabinos y los romanos se asignó a Tasio el Monte Saturnino. Numa añadió el Quirinal, Tulio Hostilio el Celio y el rey Ancus el Aventino. Servio Tulio reunió el Viminalio y el Esquilino, y desde entonces la ciudad de las 7 colinas tuvo toda la extensión que debía tener mientras duró la República. El territorio creció en la misma proporción que la ciudad. Todas las poblaciones de la costa del Lacio y toda la Baja Sabinia, entre el Tiber y el Anio, estaban sometidas a los romanos. Aunque su marina no llegó a tener importancia efectiva sino en las guerras púnicas, hacia allá, no obstante, un comercio bastante grande con la Sicilia, la Cerdeña y el África. Estado de Roma bajo los cónsules, 509 a 502. La revolución consumada por Bruto no se había hecho en provecho de la libertad. El mismo golpe que abolió el trono cerró la entrada del Senado a los plebeyos, privó el acceso de la ciudad a las naciones vecinas, y puso en manos de los solos patricios el poder civil y el sacerdo 15. 231. ALMACEN de la Juventud. CIO. La autoridad iba a ser confiada en lo sucesivo a 2 cónsules elegidos anualmente en la clase noble. Poseyendo estos mismos patricios la mayor parte de las tierras, disponían con tal motivo de la fuerza militar y se apropiaban el honor de todas las victorias que conseguía la nación. Presentaba con orgullo a las miradas de la muchedumbre las imágenes de sus antepasados, mientras que el plebeyo debía permanecer siempre desconocido y despreciado, a pesar de sus numerosos sacrificios y sus inmensos trabajos. Hasta se ha tomado a empeño el encerrar a aquellos infelices perpetuamente en su humilde posición, prohibiéndoles como profanos toda alianza con los patricios. Celo de Bruto por la República. Bruto se esforzó en ocultar a los ojos de los plebeyos lo que habla de injusto en tan odiosa separación. Sin cesar les repetía la mágica palabra libertad, y ganaba fi su causa los más influyentes de entre ellos dándoles una plaza en el Senado, para reemplazar las vacantes causadas por la cruel tiranía de Tarquino. Cuando todo el pueblo sublevado por sus discursos, juró la proscripción del trono para siempre, separó por sí mismo del consulado a su colega Tarquino Colatino, le hizo desterrar por rencor a Tarquino el Soberbio, su pariente, y se asoció a Publio Valerio, que luego recibió, en recompensa de sus virtudes populares, el glorioso renombre de publicada. Conspiración de sus hijos. A pesar del celo y prudencia de los 2 cónsules, la obra de Bruto estuvo expuesta a perecer a manos de traidores. Habiendo enviado Tarquino embajadores a Roma para reclamar sus bienes, el Senado se los devolvió. Pero aquellos ministros del monarca caído no se contentaron con llenar su historia romana. 233. Misión.
Aprovechando del descontento que el nuevo gobierno había creado, trabajaron para restablecer en el trono a su señor. A este efecto se unieron a los jóvenes patricios que murmuraban, y arrastraron a su partido a los dos hijos de Bruto, Tito y Tiberio, que no se avergonzaron de conspirar contra su padre. En el momento en que iba a estallar la conspiración, un esclavo la descubrió a los cónsules. Se arrestó a los culpables, y convictos de su crimen se pronunció su sentencia. Bruto tuvo el bárbaro valor de asistir al suplicio de sus hijos. Guerra contra Tarquino. Al recibir esta noticia, Tarquino, lleno de furor, excita de nuevo a los bellenos y tarquinianos a que tomen las armas y marchen contra Roma. Teniendo ambos pueblos agravios también que vengar, se consideraron felices de encontrar un romano dispuesto a ponerse a su cabeza. Marchan pues con intrepidez y llenos de esperanza. En el combate, Aruns, hijo de Tarquino, se arroja sobre Bruto. Ambos guerreros se chocan con tanta impetuosidad, que sus lanzas los atraviesan al propio tiempo, y uno y otro caen muertos. Los bellenos y tarquinianos se retiran llenos de terror, y los romanos, aun cuando experimentaron pérdidas iguales a las de sus enemigos, tuvieron derecho para atribuirse la victoria. Triunfo de Valeriopuvlicola. Todas las damas romanas llevaron durante un año luto por Bruto. Su colega Valerio Publicola recogió los despojos del enemigo y entró triunfante en Roma en un carro tirado por 40 caballos. Lo cual se ha llamado el Grande Triunfo. El triunfo pequeño, con acento agudo ovación, se hacía a pie. A pesar de toda la gloria que rodeaba al nombre de Valerio, no tardó él. 236. ALMACEN de la juventud. Pueblo en inquietarse al ver que conservaba solo el soberano poder. Ya se decía que aspiraba al trono, y que era con un objeto de tiranía que edificaba sobre las altaras de Belia una casa que podía transformar en fortaleza. Pero apaciguó tan desagradables rumores haciendo llevar su habitación al pie de la colina, inclinando ante el pueblo sus haces consulares en forma de dependencia y sumisión. Promulgó además leyes tan favorables a los plebeyos que mereció el dictado de Publicola. Invasión de Porsena. 507. Roma necesitaba mucho permanecer unida, pues iba a recibir un golpe terrible. Los tarquinos habían ganado a su causa al rey de Clusio, Chiusi en Toscana, el intrépido Porsena. Este ilustre monarca se presenta de repente a la cabeza de un formidable ejército. Nunca se había encontrado el Senado en una crisis semejante. Eximió al pueblo de los derechos de entrada y en general de todo impuesto, y trató de ganarlo a fuerza de lisonjas y caricias. Porsena en tanto avanza triunfante hasta el Janículo que toma en el primer asalto. Iba a entrar en Roma, ocupar el Palatino y el Capitolio, cuando el valiente Horacio Cocles detiene solo a todo el ejército enemigo en la cabeza del puente de madera que pone a la ciudad en comunicación con el Janículo. Mucio Scevola. No creyendo Porsena poder tomar la ciudad por asalto después de aquel primer esfuerzo, cambió el sitio en bloqueo. Cuando el hambre empezó a hacerse sentir entre los romanos, un joven noble llamado Cayo Mucio resolvió libertar a sus conciudadanos de todo peligro. Yendo a asesinar a Porsena en su tienda. Parte con un pafial oculto en su traje, atraviesa él. Historia romana. 237. Campo enemigo, y hiere por equivocación al secretario del rey que había tornado por el monarca mismo. Porsena lo hace arrestar y lo condena a perecer en las llamas si no delata a los autores de tan infame atentado. Mira, dice Mucio, el caso que se hace del cuerpo cuando solo la gloria se tiene la vista, y puso la mano sobre el brasero encendido para el sacrificio dejándosela quemar sin dar la menor muestra de impaciencia. Admirado Porsena de tanto heroísmo, despidió al valiente romano, que recibió de sus conciudadanos el renombre de Cébola, Scayos, porque fue la mano izquierda la que había dejado quemar. Historia de Coriolano, 493 a 462. La unión de los patricios y de los plebeyos fortificó la república y permitió se llevase con vigor la guerra contra los volscos. Los ejércitos romanos les tomaron Polusca y sitiaron a Corioles.
En este sitio un joven patricio llamado Cayo Marcio se distinguió de tal suerte que se le dio el sobrenombre de Coriolano. Creyendo que su gloria era un título para obtener el consulado, lo pidió. Mas habiéndoselo negado el pueblo, se llenó de cólera por semejante afrenta y juró vengarse. Había en Roma una hambre espantosa, y quiso aprovecharse de la miseria del pueblo para apoderarse de todos los derechos que había ya arrebatado a los patricios por la violencia y rebelión. ¡Fuera! Tribunos, exclamó, o no más pan. Tan imprudentes palabras exasperaron al pueblo, que fue a quejarse al Senado de que se le tratase como enemigo y con horrible barbarie. En su indignación hubiera hecho pedazos a Coriolano si a los tribunos no se les hubiese ocurrido citarlo ante la Asamblea General de la Nación. 238. ADUCEN de la Juventud. Destierro de Coriolano. Los senadores trataron de calmar al pueblo y de salvar a Coriolano. Cada uno de ellos empleó la influencia y crédito que tenía sobre los plebeyos, distribuyeron por todas partes sus clientes para ganar sufragios, y hasta dieron pasos en cuerpos, pero todo fue inútil. Coriolano oyó pronunciar su sentencia de destierro, y fue a refugiarse entre los volscos profiriendo espantosas amenazas contra su patria. El ilustre proscrito empleó todo su ascendiente con Rulo, primer personage de la Confederación de los Volscos, para inflamar su odio contra Roma y empeorarlo a hacerles la guerra. EXPEDICION de Coriolano contra Roma. Habiendo llamado la atención de Tulo estos discursos, influyó con sus conciudadanos para que se pusiera el mando del ejército en manos de Coriolano. En pocos días tomó el invencible guerrero Circe, Sutrio, Lagula, Polusca, Corioles, y fue a colocar su campamento a 5 millas de Roma. Semejante noticia consterné a todos, nobles y plebeyos. Se le envió una diputación que no obtuvo, sino contestaciones duras y ofensivas. Coriolano quería que antes de negociar se restituyese a los volscos todo su territorio, de lo contrario dijo, yo mostraré a mis antiguos conciudadanos y a mis nuevos bienhechores que el destierro no sirve sino para inflamar mi valor. Un segundo mensage no fue más feliz. Su madre le hace sedea. Las damas romanas van entonces a buscar a Veturia, madre de Coriolano, y a Volumnia, su esposa, y las deciden a implorar ellas mismas del vencedor irritado la salvación de los romanos. A la vista de su madre, de su mujer y de sus hijos, Coriolano corre presuroso a echarse en los brazos de su. Coriolano cede a los ruegos de su madre. Historia romana. 239. Madre. Veturia lo rechaza con severidad y le dice endríicamente. Detente. Antes de recibir tu abrazo quiero saber si hablo al enemigo de Roma 6 al hijo de Veturia, si soy la madre 6 la cautiva de Coriolano. Su mujer y sus hijos se echan al propio tiempo a sus P3S, y le conjuran con sus lágrimas y sollozos a que renuncie a su venganza. Enternecido Coriolano por aquel espectáculo y por las palabras de su madre, exclama. Oh madre mía, tú, salvas a Roma, pero pierdes a tu hijo. Se retiró al momento y pereció víctima del resentimiento de los volscos. Otros dicen que llegó a una edad muy avanzada, y que repetía frecuentemente en sus últimos días, que el destierro es durísimo para un anciano. 485. Dictadura de CINCINATO. 462 a 454. Restablecida la tranquilidad, renacieron otra vez con igual violencia las luchas del foro. El impasible 6 intrópido Cincinato, cónsul aquel año, conjuró la tempestad, pero sus sucesores no fueron tan felices. Uno de ellos, Minucio, la salida que hizo de Roma para combatir los sicuos, se dejó cercar por los enemigos. Tan imprevisto acontecimiento llenó de espanto a Roma. No sé. Vio otro remedio al mal que la creación de un dictador. Todas las miradas se fijaron en Cincinato, que vivía retirado en su casa de labranza, cultivando por sus propias manos 4 fanegas de tierra, única riqueza que poseía. La diputación del Senado lo encontró doblegado sobre su azada, y después de los saludos en uso, le rogaron revistiese la toga para recibir más dignamente las órdenes del Senado. Cincinato manda a su mujer, Rasilia, que vaya a buscarle la toga a la caballa,
limpia el polvo y sudor de su cuerpo, se cubre con el nuevo traje, y sabe que se le ha elegido dictador. Al momento deja su choza, se muestra en el foro 210. ALMACEN de la juventud. Acompañado de sus lictores, intima a todos los romanos capaces de empuñar las armas, que al ponerse el sol se encuentren en el campo de Marte, y marcha inmediatamente contra el enemigo. Al llegar cerca de los icuos, su ejército da un gran grito que llena de terror al enemigo, y de esperanza a los soldados de Minucio. Se empeña el combate por ambos lados. Y los icuos vencidos tienen que rendirse. Cincinnato, después de beberlos hecho pasar por el yugo, fue a triunfar a Roma. A los 16 días abdicó la dictadura, que hubiera podido conservar 6 meses, y se volvió simpleniente a su arado. Muerte de Virginia. Era esta una joven plebeya, hija de L. Virginio, uno de los primeros centuriones del ejército. Estaba prometida a L. Icilio, antiguo tribuno, que se había distinguido más de una vez defendiendo los intereses del pueblo. Seducido Apio por su extremada belleza, había concebido por ella una extremada pasión. Para saciarla, encargó a uno de sus clientes llamado Claudio, la reclamase en justicia como esclava suya y se apoderase de ella durante la ausencia de su padre. Un día que Virginia iba al foro, fue cogida por Claudio, que la detuvo bajo el pretexto de que era su esclava, y de consiguiente su propiedad. Se lleva el negocio ante el tribunal de Apio, que no oyendo más voz que la de su pasión, pronuncia contra la libertad de la joven. Al momento se alza un murmullo de indignación en toda la asamblea, y se pide que al menos se llame a Virginio para que acuda a defender el honor de su familia. Silio protesta también contra tamaña injusticia, y obtiene de Apio que se difiera la sentencia hasta la vuelta de Virginio, a la sazón en el ejército. Historia romana. Virginio entra en Roma con apresto lúgubre. Mismo. Conduce su hija al foro, habla a todos los ciudadanos para hacerles participar de su dolor y resentimiento. Y vanos esfuerzos. La pasión ciega con acento agudo Apio, y no supo más que pronunciar su inicua sentencia. El pueblo acoge esta con taciturno silencio. Virginio pide que antes de separarse de su hija se le permita hablarla aparte con su nodriza para saber si las pretensiones de Claudio eran fundadas. Apio consiente en ello. Apenas se ha separado de la muchedumbre, cuando cogiendo un cuchillo sobre la tabla de un carnicero, exclamó: hija mía, no me queda más que este medio de asegurar tu libertad, y se lo clava en el corazón. Caída de los decemviros, 449. Aquel horrible sacrificio hiela de espanto a todo el mundo. Virginio, mostrando su cuchillo, lleno de la sangre que acababa de derramar, consagra la cabeza de Apio a los dioses infernales. Tina infinidad de jóvenes le rodean, y a la vista del cuerpo inanimado de su hija deploran su desdicha. Apio quiere resistir a la borrasca, pero pronto le falta el valor y toma el partido de envolverse la cabeza con su manto y esconderse en una casa inmediata al foro. Mientras estalla la sedición en la ciudad, Virginio corre al campo, cuenta a sus compañeros lo que ha pasado, inflama su valor con sus palabras y gemidos, y los arrastra a Roma para libertarla de los monstruos que la tiranizan. Se colocan en el monte Aventino, nombran entre sí 10 tribunos militares, y se disponen a resistir al Senado. El ejército enviado contra los sabinos imita al otro. Crea 10 tribunos militares y va a unirse con sus compañeros. Los decemviros tuvieron que abdicar. El pueblo, furioso, quena matarlos, pero el Senado obtuvo que se les perdonase la vida. Se restablecieron los ALMACEN de la juventud, tribunos, el derecho de apelación, los cónsules, y todas las magistraturas que existían antes del decemvirato. Al mismo tiempo se decretó una amnistía para todos los plebeyos que hablan provocado la insurrección. Conspiración y suplicio de Melio. 440. 2 años después del establecimiento de los censores, todas las plagas cayeron sobre Roma. El hambre y la peste hacían estragos. En tales circunstancias, un caballero romano inmensamente rico, S. Melio, hizo grandes compras de trigo en Etruria y distribuyó mucho al pueblo.
Esta generosidad le granjeó una influencia considerable con la multitud, y se atrevió a concebir el proyecto de elevarse al poder real. El intendente de las provisiones, Minucio, descubrió el plan al Senado, y se creyó el peligro bastante grave para nombrar un dictador. Cincinnato fue otra vez revestido de este cargo, que rehusó por mucho tiempo, excusándose con su avanzada edad. Pero habiéndolo aceptado al fin, desplegó en él tanto vigor como hubiera podido emplear un joven. Su maestre de caballería, Servilio Abata, maté con su propia mano al culpable. El austero dictador aplaudió la acción, hizo arrasar la casa de Melio, y abdicó después de asegurar la existencia de la república. Irritado el pueblo por la muerte de Melio, a quien consideraba como su defensor, se vengó de ella restableciendo el tribunato militar. Pero contra su esperanza, los tribunos fueron otra vez patricios, y al año siguiente se reeligieron cónsules, 438. Guerras contra los vetos, los F1DENATAS, los EQUOS. Volscos, 438 a 406. Hasta entonces Roma se ha mantenido a la defensiva en sus guerras exteriores, pues necesitando combatir por su existencia, no había pensado más que en rechazar a los que le atacaban. Cuando, y los IISTORIA romana. 243. Su constitución se halló establecida sólidamente, hubo menos guerras intestivas y pudo tomar la ofensiva. Por espacio de 12 arios, 438 a 426, hubo sangrientos y furiosos combates entre sus ejércitos y los pueblos vecinos. Por 5 veces les fue necesario recurrir a la dictadura. Los fidenatas fueron los primeros vencidos. Su capital, la brillante Fidenes, después de haber sido tomada y rescatada, fue al fin destruida. Los bellos, aniquilados por tantas derrotas como habían experimentado, pidieron y se les concedió una tregua de 20 arios, 426 a 406. Mientras tanto los icuos perdieron sucesivamente la Vicum, 419, Bola, 414, y Ferentino, a donde se establecieron colonias. Enseguida se tomó a los volscos Anjur, le Radiza, sitio de Belles. Anjur era fuerte y muy opulenta. Los romanos encontraron allí inmensos tesoros, y los generales al apoderarse de ella, tuvieron el tacto de distribuirlos entre las tropas. Esta generosidad reconcilió al pueblo con los patricios. El Senado fortaleció aún más estas felices disposiciones asignando sobre el tesoro público un sueldo a cada soldado. Semejante medida hacía por sí sola una revolución en el arte militar, se iban a tener ejércitos permanentes, y en adelante se podrían sostener largas guerras y pensar en grandes empresas. Se pensó pues en atacar a los bellos en su ciudadela, sitiándolos en ella. Camilo, toma de Betes. 396. 10 arios duró aquel sitio. 406 a 396, y fue el grande acontecimiento de los tiempos heroicos de Roma. Los caballeros y el pueblo se presentaron a Porfia ante el Senado para tener el honor de atacar a tan arrogante ciudad. A pesar de su celo y ardimiento, las desavenencias entre los tribunos. 2.1%. ADUCEN de la juventud. Militares encargados de la dirección del sitio, la inexperiencia de los sitiadores y los alerosos esfuerzos de los sitiados, ocasionaron reveses que llenaron a Roma de terror y espanto. En su apuro, los senadores pusieron la vista en un joven patricio lleno de genio intrepidez, el ilustre Camilo Furio, y le crearon dictador. Su familia no la había brillado mucho hasta entonces. Camilo reveló su valor bajo el mando del dictador Postumio en una batalla contra los icuos y volscos arrancando con sus propias manos una flecha que le había quedado clavada en una de sus heridas. Se le nombró en seguida censor, y se le envió durante el sitio de Belles a combatir contra los faliscos y capuatas, con el título de tribuno militar. Después de vencidos estos pueblos fue cuando se presentó delante de Belles, se apoderó de la ciudadela e hizo saquear la ciudad. Los galos marchan contra Roma. 390 a 389. Breno pidió a Roma la reparación de un ultraje, la que sufrió de los Fabios, y el Senado
los sacerdotes y los Fesia, es querían que se le entregasen los judíos porque habían violado todas las leyes divinas y humanas. Pero, deslumbrado el pueblo por el prestigio de gloria y grandeza que conservaba su familia, les absolvió y los nombró tribunos militares para que dirigiesen las operaciones de la guerra. Cuando los galos supieron que en vez de castigar a los que les habían ofendido, Roma les había dispensado los más brillantes honores, marcharon al instante contra ella. Los campos y las ciudades por donde tenían que pasar temían los mayores desastres, pero no les hicieron daño alguno. Nosotros, decían, vamos a batirnos con los romanos. De ellos es solamente de quien queremos vengarnos. Todos los demás pueblos pueden considerarse como aliados nuestros. Historia romana. 245. Batalla del Aula. A orillas de la Lía y cerca del sitio en que este arroyo desemboca en el Tíber a 12 millas de Roma, fue donde Breno encontró a los romanos. Desde el primer choque precipitó su ala izquierda en el río, arrolló el centro que tenía poca fuerza, y obligó al ala derecha a que se replegase en desorden. Los fugitivos atravesaron por Roma, sin detenerse, publicando que el ejército había sido destrozado, y se retiraron al Capitolio, 16 de julio de 390. Si los galos hubiesen marchado enseguida contra la ciudad habrían concluido con la república y con el nombre romano. Pero pasaron 2 días después de la batalla despojando los muertos bebiendo y erigiendo algunos trofeos. Sus espías les hicieron saber que en Roma no había señales de que se preparasen a la defensa exterior de la ciudad, pero temieron que esta fuese alguna estratagema y retardaron todavía más su entrada. Entrada de los galos en Roma. ¿Cuál no fue su sorpresa cuando al entrar en Roma encontraron desiertas todas las calles y plazas? Adelantáronse con mucha precaución hasta el foro, colocaron allí algunos destacamentos para evitar que les sorprendieran los romanos que se hallaban encerrados en la ciudadela, y se esparcieron enseguida por los demás barrios a fin de saquearlos. Las puertas de las casas de los plebeyos estaban cerradas y las rompieron. Las magníficas habitaciones de los senadores estaban abiertas, y en los portales se hallaban estos ancianos revestidos de todas las insignias de su dignidad, en el más profundo silencio inmóviles y apoyados en sus bastones de marfil. Los galos les tomaron primero por unas divinidades, y durante algún tiempo no se atrevieron a tocarles ni aun a acercarse a ellos. Pero uno, más atrevido que los demás, se acercó a M. Papirio y le pasó suavemente la mano por su larga. 116. ALNIACEN de la juventud. Barba. Papirio creyéndose insultado le pega en la cabeza con su bastón. Le hiere duramente, y el bárbaro saca al momento su espada y le mata. Esta fue la señal del asesinato general. Los galos se arrojaron sobre todos los demás senadores y los degollaron. Sitio del Capitolio. Al mismo tiempo saquearon la ciudad, pasando a cuchillo todos los habitantes sin distinción de edad ni sexo, y pusieron sitio al Capitolio. Durante el bloqueo que duró muchos meses, algunas de sus hordas se dirigieron hacia la parte de Ardea para recoger mitin. Pero Camilo, que se hallaba desterrado en aquella ciudad, hace un llamamiento a los ardeotas, levanta un ejército y obtiene inmensas ventajas contra aquellos destacamentos aislados. Estas victorias hizo conocer a los romanos la falta que habían cometido al alejar de su ciudad a tan grande hombre. Todos los que se habían refugiado en Velles y en las ciudades del Lacio le ofrecen la dictadura. Pero su altivez patricia le hace rehusar esta honra, porque, según dice, no puede aceptarla sino de manos del Senado. Pero no era fácil hacer saber a los senadores refugiados en el Capitolio, lo que le había sucedido en Ardea. Con todo, un romano llamado Poncio Cominio se encarga de tan peligrosa misión. Vestido de una simple túnica bajo la cual llevaba algunos pedazos de corcho, marcha todo el día, llega a Roma a la entrada de la noche, atraviesa el Tíber sostenido por los corchos de que se había provisto, y sube hasta el Capitolio por la parte que parecía más escarpada. Su presencia llena de gozo a los senadores, quienes se reúnen y nombran dictador a Camilo. El intrépido Poncio se vuelve por el mismo camino para manifestar a los romanos de Ardea el decreto del Senado. Dreno coloca su espada al Eldo 01, los pesos. Historia romana.
247. Poco faltó, no obstante, para que esta bella Acellón revelase a los galos el secreto de apoderarse del Capitolio. Por las trazas que Poncio dejó de su paso, los bárbaros notaron que la roca no era inaccesible para los hombres diestros y valientes, y así principiaron a subir por ella en silencio durante la noche. Ya habían llegado a la cumbre cuando los gansos sagrados despertaron a los romanos dando grandes graznidos. Manlio fue el primero que se opuso a los galos y el único que detuvo a los que asaltaban. Por lo cual y por su extraordinario valor mereció el epíteto de Capitolio Grado. Tratado de los galos con los romanos. Este revés desanimó a los galos. El hambre y la peste asolaban su campo y, dos hacían su situación no menos crítica que la de los sitiados. Los apuros de ambos partidos les hicieron desear la paz. Y uno de los tribunos militares llamado Sulpicio fue el encargado de tratar con Breno en nombre de los romanos. Se convino en que estos pagañan 1000 libras de oro. Pero cuando las estaban pesando, los galos quisieron engañarles sirviéndose de pesos falsos y haciendo inclinar la balanza a favor suyo. Quejáronse los romanos. Pero Breno tomó su espada, la colocó al lado de los pesos, y habiéndole preguntado Sulpicio la significación de aquel acto, le respondió que ha de significar, sino, ay de los vencidos. Derrota de los galos. Mientras esto sucedía llegó Camilo, y a saber lo que pasaba se valió de su autoridad de dictador para anular el tratado y dijo altivamente a Breno: los romanos se rescatan con hierro y no con oro. Lo cual era una nueva declaración de guerra. De una y otra parte corrieron a las armas y se empeñó un terrible combate. Esta vez los galos quedaron enteramente venci. 248. ALMACEX de la juventud. 2. Y Roma después de haber estado durante 7 meses en poder, los bárbaros, quedó libre. Conspiración y WE1TE de Manuo. 386 a 366. El pueblo le había hecho grandes estamos para construir, le nuevo sus casas. Y la severidad de los acreedores para con los deudores había renovado y las sediciones de los plebeyos. Manlio Capitolino, cuyo excesivo orgullo se indignaba de no obtener la preeminencia que creía se debía a sus gloriosos servicios, resolvió entregarse al Partido Popular. Se unió a los tribunos del pueblo, desacreditó al Senado, aduló a la multitud y propuso la abolición de las leudas. Sus violentos discursos y el recuerdo de su gloria le granjearon muy luego un numeroso partido. Inquieto el Senado nombró dictador a Corn Coso, no tanto para combatir a los volscos, que se movían en el exterior, como para apaciguar la sedición que era inminente en el interior. Entretanto, para hacer que su autoridad fuese más grave e imponente, el dictador quiso ante todo triunfar de los enemigos exteriores. Después de ponerles en fuga buscó medios para poner trabas a los ambiciosos proyectos de Manlio, quien diariamente irritaba las pasiones fogosas de la multitud, permitid 12.000 acusaciones contra los patricios, y sobre todo la de que tenían ocultos ricos tesoros procedentes de los despojos de los galos. Cuando Coso volvió a entrar en Roma mandó a Manlio que compareciese a su presencia. Le convenció de calumniador y le hizo arrestar. Pero una gran parte del pueblo se vistió de luto, y los grupos que se reunieron a la puerta de la Escircel eran tan numerosos, y alborotaban tanto que fue preciso volverle a poner en libertad. Desde aquel momento se hizo jefe de los sediciosos. Historia romana. 219. Y prevaleciéndose orgullosamente de esta victoria, no cesó de atizar la cólera del pueblo demasiado inflamada ya. Tenía en su casa reuniones numerosas en las cuales no disimulaba que su ambición iba hasta la dignidad real. Inquieto el Senado al saber sus intrigas, dio a los tribunos militares plenos poderes sobre 6L, y le citaron ante el tribunal del pueblo. Las pruebas de su crimen eran numerosas y convincentes. Pero con todo, cuando el pueblo le oyó enumerar todos sus trofeos, recordar sus victorias, citar todos los ciudadanos a quienes la había librado de sus deudas, 6 implorar, con las manos extendidas hacia el Capitolio, el auxilio de los dioses,
todos quedaron tan sobrecogidos al oír la relación de sus beneficios, que no hubo nadie que se atreviese a hacerle expiar sus atentados, y para obtener que se le condenase fue preciso transferir la asamblea al bosque del Petilia desde donde no se veía el Capitolio. Los tribunos hicieron que se le precipitase por la roca Tarpeya, y de este modo manchó ignominiosamente con su sangre el mismo sitio que él había sido teatro de su mayor gloria. Segunda invasión de los galos, el Senado y el pueblo se consternan y olvidan sus disensiones intestinas para correr a las armas. Camilo, a pesar de su edad avanzada de 80 años, es elegido dictador, y acepta confiadamente tan temible cargo, seguro de triunfar más fácilmente de los bárbaros en el campo de batalla que de las intrigas de los tribunos en él. Foro. Encuentra a los enemigos a orillas del Anio y les destroza enteramente. 367. Los senadores no querían que Camilo abdicase, porque esperaban que su ilustre nombre bastaría para contener al pueblo. Pero las ideas de libertad habían progresado demasiado para 46. 250. AL3 y ACEN de la juventud. Que ningún hombre, por grande que fuese su genio, pudiera comprimirlas. Fue preciso admitir al consulado los plebeyos, y aceptar todas las proposiciones de lícito grado. Tercera invasión de los galos, 360 a 358. La derrota que experimentó el cónsul plebeyo L. Genucio en una expedición contra los sildernicos, había hecho repetir a los patricios que los dioses estaban irritados porque se habían puesto en manos profanas los auspicios sagrados. Para reparar este repte les nombraron dictador al patricio Apio, quien tuvo la dicha de vengar la gloria del nombre romano. Esta guerra fue seguida de la tercera invasión de los galos, los cuales hacía 5 afíes que renovaban periódicamente sus correrías devastadoras por la Campania y el Lacio. 366. 361. Presentaros de improviso en las orillas del Anio amenazando directamente a la misma Roma. Pero esta vez las legiones salieron de la ciudad y tomaron posiciones frente al enemigo. Su presencia sorprendió a los galos, y después de algunos momentos de irresolución levantaron el campo silenciosamente. Subieron por las orillas del Anio y se atrincheraron en las inexpugnables montañas de Tribur. 2 años después se presentaron de nuevo en el Lacio y saquearon a Labicum, Tusculum, Alba y todo el territorio de los latinos. Amedrentados los romanos nombraron dictador a C. Sulpicio, quien reunió todas las tropas del Lacio, cansó a las hordas de los galos por medio de marchas continuas, y se apoderó de su campo después de haberlas aniquilado por el hambre y la fatiga. 358. Sulpicio imitó a Camilo en su triunfo. Consagró a los dioses una gran parte del oro que habla encontrado entre los despojos de los Historia Romana. 2.51. Galos, y lo deposité en el Capitolio en un sitio tapiado con piedras de sillería. Cuarta LNVASION de los galos. 349. Los galos se presentaron de nuevo en el Lacio y se fortificaron en el monte Álbano, y el cónsul plebeyo Popilio Lunas reunió bajo sus órdenes un ejército inmenso y marchó contra ellos. Siguiendo la diestra táctica de Sulpicio, de quien era admirador, atrajo los enemigos al campo raso y los puso en derrota. Con este motivo cuenta Tito Livio otro acontecimiento no menos maravilloso que el de Manlio Torcuato. Un joven tribuno militar llamado Mareo Valerio se presentó y desafiar al ejército romano. Apenas principié el combate cuando un cuervo vino de repente colocarse sobre su casco frente al enemigo. Valerio creyó primero que no era más que un presagio que el cielo le enviaba, lo aceptó con júbilo, y conjuré a la divinidad que favoreciese el triunfo de sus armas. Pero, oh prodigio, no solo el pájaro se mantiene en el sitio que ha escogido, sino que cada vez que el combate vuelve a principiar, revolotea, ataca con el pico y las uñas la cara y los ojos del galo, hasta que por último, espantado de este prodigio, el bárbaro fue vencido por el romano. Entonces el cuervo volé inicia el oriente y desapareció. Esta victoria valió a Valerio el epíteto de Corvus. La leyenda presenta este acontecimiento fabuloso como el preludio de la victoria de Sulpicio. Sea de ello lo que quiera, es indudable que los galos fueron vencidos, y que después de su derrota firmaron una tregua de 50 años, la que observaron
Desde entonces reiné la tranquilidad en Roma y se trata de libertar al pueblo de las deudas que le abrumaban. El 252. ALMACEN de la juventud. Interés que ya se habla rebajado a 1% se redujo a la mitad, 30. Se decidió que todas las deudas se pagarían en 4 plazos iguales, el primero desde luego y los otros 3 de año en año. El Senado aprobó estos decretos, y los dos órdenes del Estado unidos sólidamente pudieron emprender con buen éxito brillantes conquistas. CARACTER de los samnitas. Los samnitas eran unos montañeses feroces, los cuales no conocían más habitaciones que sus cabañas esparcidas entre las gargantas del Apenino. Pastores y guerreros al mismo tiempo, permanecieron entre sus rocas por muchos años, despreciando a los habitantes de las llanuras por su vida muelle y voluptuosa. Sin embargo, cuando llegaron a ser tan numerosos que ya no bastaban sus pastos para sus necesidades, se hicieron conquistadores y se precipitaron sobre los encantados valles de la indolente Capua. Las gentes de la llanura no pudieron resistir a su valiente audacia y la campaña mudó de señores. Pero muy luego los feroces vencedores fueron vencidos por la dulzura del clima. Abandonaron sus costumbres de templanza y de trabajo, y bajo aquel hermoso cielo, se entregaron a la molicie al cabo de pocos años, como los antiguos campanios. Entonces sus hermanos de las montañas bajaron a turbar sus goces con sus bruscos ataques. Viéndose muy apurados acudieron al Senado romano, y principió la gran lucha de Roma contra aquellos belicosos montañeses. Guerra de Roma contra los samnitas, 342 a 327. No obstante, el Senado quiso, ante todo, dar una apariencia de justicia a sus agresiones. Cuando los campanios vinieron a implorar su socorro, les representó que los Historia romana. 253. Nitas eran sus aliados, y que no podía hacer armas contra ellos, a no ser que faltase a la fe del juramento. No bien se supo esta respuesta de los senadores, cuando algunos enviados campanios se echaron a sus pies, exclamando: nuestras tierras, nuestra ciudad, nuestros templos, nuestras personas, todo lo que nos pertenece, lo entregamos en vuestras manos, y os pedimos encarecidamente hagáis respetar vuestra propiedad. Esta concesión inesperada quitó todos los escrúpulos, y enviaron 2 ejércitos contra los samnitas. El cónsul Valerio condujo uno a la campaña mientras que su colega Cornelio entró en el Samnio. Los romanos no tardaron en apercibirse de que no tenían ya que habérselas con las poblaciones del Lacio. Valerio triunfó fácilmente de los capuanos afeminados, mas Cornelio estuvo muy expuesto en las montañas de los samnitas a pesar de las brillantes victorias con que Tito Livio honra a los ejércitos romanos, se firmó la paz con condiciones igualmente ventajosas a los dos partidos. Roma conservó a Capua, y los samnitas el país de los sidicinos, esto es, la llanura que habían codiciado, 342. Conquista definitiva de Lacio. Los romanos se hicieron dueños del país. Las tierras del Lacio se distribuyeron a la plebe de Roma, como también el territorio de Falerno que se extiende en la campaña hasta Vulturno. El Senado dio 2 fanegas por cabeza en el Lacio, y más de 3 en la campaña a causa de la distancia. Se exceptuó a Laurencio de este castigo en recompensa de su fidelidad, y 1500 soldados de caballería campaños que rehusaron tomar parte en la defección, recibieron una renta de 450 dineros. Se concluyó después la conquista de todas las ciudades del Lacio, Lanubio, Aricia, Nomento y Pedum fueron gratis. 28 y ADUCEN de la juventud. Ficados, como en otro tiempo tácenlo, con el derecho de ciudad, pero sin tener el de votación. La antigua colonia de Belitres fue castigada muy duramente y reemplazada por otra colonia. Igualmente trataron con rigor a Tibur, Prenesto y Ancio. Las galeras de los anciatos fueron quemadas. Reservaron las espuelas con que decoraron la tribuna de las arengas y de ahí tomó el nombre del Ostra. Así pereció la nacionalidad campania y latina. Habiendo Roma victoriosa aumentado su poder con la toma de Priamos y el sitio de Palépolis, cerca de Nápoles, los samnitas tuvieron recelo, y se prepararon con acento agudo a hacerle de nuevo la guerra. Triunfos de los romanos, 27.
Entonces estalló más violento y terrible el odio de los montañeses contra los hombres de la llanura. Los latinos, los campanios y los apulios siguieron a los romanos, sus señores. Los samnitas tuvieron en su favor a los icuos, lucanios, marsos, pelignios y todas las tribus de las montañas. Se quejaron al Senado de que Roma había violado su propio territorio al relevar la colonia de los freguellos, y como los senadores trataron de eludir sus quejas por medio de respuestas evasivas, les replicaron con orgullo. Tales disputas no se deciden con negociaciones. Son las armas y el dios de la guerra los que deben juzgamos. Los romanos, para responder a esta declaración guerra, levantaron un ejército, y eligieron al dictador Papirio Cursor, quien nombró general de la caballería Fabio Máximo Ruliano. Cuando llegó el momento de entrar en el Samnio, no habiendo parecido favorables los augures, Papirio volvió a tomar el camino de Roma para realizar algunas nuevas ceremonias sagradas. Historia romana. 255. Prohibiendo al maestre de la caballería el emprender cosa alguna durante su ausencia. Mas, habiendo observado Fabio la negligencia de los samnitas, creyó que era de su deber no dejar escapar la victoria puesto que se ofrecía a él. Marchó pues contra el enemigo, le derrotó. Y anunció su triunfo al Senado. Severidad de Papirio para con Fabio. Al recibir esta noticia el dictador, se indigné de la insubordinación de Fabio, proclamando por todas partes que su autoridad le había sido desconocida, y que esta victoria sería la ruina de la disciplina militar, si no era castigada. Fabio buscó un refugio contra el peligro que le amenazaba en el afecto de sus soldados. Todos le aseguraron que podía estar tranquilo, y que nadie le pondría la mano mientras que existiesen las legiones romanas. Estas protestas del ejército victorioso no impidieron que el dictador pronunciase la condena de Fabio, y que ordenase a los lictores que ejecutasen su sentencia. Habiéndose opuesto a ello sus tenientes y todos los soldados, evocó la causa ante el pueblo. Sentado en su tribunal, pareció al pronto inflexible. Pero habiéndose echado a sus pies los senadores, los tribunos, todo el pueblo y los magistrados para implorar su ciernencia, se dejó enternecer por sus lágrimas, y perdonó Fabio diciéndole: Levántate Fabio, estás perdonado. Pero congratulate de ese concierto unánime de todo un pueblo en defender tu vida, más bien que de esa victoria con que tu joven corazón se había ensoberbecido locamente. 324. Abatimiento de los samnitas, 324 a 321. En los años siguientes los ejércitos romanos obtuvieron aún nuevos triunfos. Los samnitas, consternados, se abandonaron a un sombrío abatimiento de ánimo. Recordaban que 256 ALMACEN de la juventud habían sido los agresores y se echaban en cara su infidelidad. Era, decían, esta violación de la fe jurada la que les la había acarreado la cólera de los dioses. Creían no poder reconciliarse con ellos sino ofreciéndoles una gran víctima. Ya se habían convenido en elegir a Brútulo Lapio, uno de los autores de la guerra, y se proponían entregarle a los romanos. Brútulo se envenenó para economizarles esta atrocidad. No por eso dejaron de hacer al Senado su humilde sumisión. Pero Roma quería reducirlos a la servidumbre, y les rehusó la paz. Entonces Poncio, el jefe de los samnitas, reanimó el valor de sus conciudadanos, representándoles que los dioses se enternecieron por el paso que habían dado, y que de allí en adelante su cólera se descargaría contra los romanos, puesto que a su vez se hicieron culpables de impiedad y de perjurio. Ilumuctan de los romanos en las horcas. 321. Poncio, Caudinas, después de aquella alocución viva y poderosa, puso en campaña el ejército de los samnitas, y le dirigí Dinicia Caudio, sobre las fronteras de la campaña. Después hizo correr la voz en el campo romano que los samnitas sitiaban a Lucena, su aliada. Los romanos, alarmados por esta noticia, vuelan al socorro de esta plaza por el camino más corto. El cónsul Posturnio no titubeó en meterse con sus legiones en la estrecha y sombría garganta de las horcas caudinas. Pero cuando entró en ella, encontró cerrada la salida por talas de árboles y enormes pedazos de rocas.
Al otro extremo y en su alrededor vida al ejército de los samnitas que le rodeaba y envolvía por todas partes. Todos los soldados romanos, cautivos entre estas detestables montañas, cayeron en un profundo abatimiento, y permanecieron todo el día sin comer ni dormir. Historia romana. 257. Durante este tiempo los samnitas deliberaban acerca de su suerte. El padre de Poncio, el viejo Hilerenio, les dio el prudente consejo de exterminarlos todos, 6 de acordarles un perdón generoso. Vuestra magnanimidad, decía, hará de ellos unos aliados eternos, o bien vuestra severidad, privando a Roma de sus mejores defensores, la hará impotente por largo tiempo para vengar sus injurias. Su consejo fue juzgado demasiado extremo, y no le siguieron. Poncio se decidió a darles la libertad después de haberles cubierto de vergüenza. Les hizo pues pasar bajo el yugo, desarmados, no teniendo otro vestido que una túnica, y les despidió. Con lo cual no consiguió otra cosa que encender en sus corazones la más violenta cólera. Venganza de los romanos. Así es que apenas todos estos bravos guerreros entraron en Roma, Postumio dijo delante del pueblo: el tratado que hemos firmado es una vergüenza para Roma. Nosotros solo seremos responsables de el abandonadnos si volved a principiar la guerra. Todo el pueblo aplaudió a este bello sacrificio, y los feciales condujeron al enemigo, las manos atadas detrás de las espaldas, a todos los que habían jurado la observancia del tratado. Teniendo el alguacil algún miramiento por Postumio con motivo de su dignidad. Aprieta, aprieta, le dice, para que sepan que yo soy un cautivo que va a ser entregado con los pies y manos atados. Habiendo llegado cerca de Poncio, cuando el fecial entregó los autores del tratado, Postumio di 6 al fecial con la rodilla, diciendo en alta voz que era samnita, y que violaba el derecho de gentes insultándole, para que los romanos tuviesen un motivo más justo de guerra. El general reclamó en vano contra esta escena de mentira y engaño. Las hostilidades se principiaron de 47. 258. ALNACEN de la juventud. Nuevo, y es de sentir que la victoria favoreciese a los perjuros. Los samnitas fueron vencidos y sitiados Lucena. Habiéndoles obligado el hambre a rendirse, pasaron a su vez bajo el yugo, desarmados, teniendo solamente la simple túnica, y recibiendo de este modo la afrenta que le habían imaginado para cubrir de ignominia al soldado romano. 319. Alianza de los samnitas con los etruscos, los grado mulos R los gítebicos. 313 a 300. Roma, después de esta última victoria, concedió a los samnitas una tregua de 2 arios. Empleó este tiempo de descanso en fundar colonias en la parte de la Apulia y de la Campania que acababa de conquistar. Los samnitas, por su parte, que habían combatido solos hasta entonces, volvieron sus ojos hacia el norte de la Italia, y buscaron con cuidado la alianza de los etruscos. Este pueblo, que se creía haber llegado a la decadencia de la vida, se despertó de repente junto al féretro, se agitó en convulsiones extrañas, y se lanzó contra Roma con sombría desesperación, como si hubiese querido luchar contra su fatal destino. Fabio entra en el bosque Ciminiano. El Senado envió contra ellos un poderoso ejército bajo las órdenes de Fabio. Destines de algunos combates de poca importando, el ilustre cónsul libertó la ciudad de Sutrio que habían sitiado. Entonces sus tropas se refugiaron desordenadamente en el bosque Ciminiano. Este bosque era impenetrable y de un aspecto horroroso. Los romanos no se atrevían a entrar en él, temiendo encontrar otras orcas candinas en aquellos desfiladeros estrechos y tortuosos. Habiendo hecho explorar Fabio el terreno por su hermano Marco Ticoeso, distrajo al enemigo con Historia romana. 23. Vanas paradas, e hizo marchar al anochecer los bagajes y las legiones. Ya era dueño de la Etruria, cuando recibió del Senado la orden de no meterse en medio de aquella selva que le separaba de las tierras de los enemigos. Prosiguió pues sus triunfos, derrotó un destacamento de gentes del campo que quisieron detenerle en su marcha, destrozó cerca de Perusa un ejército de hombrios,
e introdujo de tal modo el desaliento y la consternación en las grandes ciudades de la Etruria, que enviaron a pedir la paz al pueblo romano, y se les concedió una tregua de 30 años. Desgracias en el Samnio. Dictadura de Papirio, 309. Sin embargo, se esparció el rumor en el Samnio de que Fabio la había sido derrotado en el bosque Siminiano. Esta nueva desgracia consternó el corazón de todos los romanos, pues el colega de Fabio, Marcio Tutilio, se habla dejado vencer por los samnitas, que se exaltaron con este pretendido triunfo. El Senado, inquieto por tal desastre, eligió dictador a Papirio Cursor.